Hay historias que se miden en siglos y dejan una huella imborrable. La de Roma es, sin duda, una de ellas. Pero si miramos más allá de las legiones y los emperadores, descubrimos algo mucho más profundo. Descubrimos que la historia de Roma es, en esencia, un estudio brutal sobre la anatomía misma del poder. Exacto, porque justo de eso se trata. Roma nos enseña, con una claridad casi dolorosa, cómo se construye el poder desde cero hasta rozar lo divino, y cómo, de forma casi inevitable, ese mismo poder puede pudrirse desde dentro hasta hacerlo colapsar todo. Así que vamos a hacer eso, vamos a diseccionar su anatomía, la del ascenso y la de la caída. Para entender Roma hay que ir al principio. Y su origen no es una historia de conquista salvaje, no. Es algo mucho más metódico, mucho más calculado. Es la historia de cómo el orden, poco a poco, se transforma en dominio. Y es que aquí reside toda la paradoja, la clave de su genio y al mismo tiempo el germen de su propia tragedia. No empezaron queriendo gobernar el mundo, no. Empezaron organizando su ciudad, sus leyes, su gente. Pero esa eficiencia, esa capacidad casi sobrehumana para crear sistemas, se convirtió en un arma de expansión tan potente que el dominio se volvió una consecuencia casi natural. A ver, pensar que el poder romano se sostenía solo sobre la espada es un error muy común. La auténtica fuerza de Roma era su sistema, una maquinaria increíblemente precisa de leyes, de burocracia, de ingeniería y de control social que le permitía gestionar un territorio inmenso con una eficacia que nadie había visto jamás. Y este sistema se apoyaba en tres pilares fundamentales. Primero, la ley, que daba la estructura, la legitimidad. Segundo, el ejército, la fuerza implacable que por supuesto expandía y protegía esas fronteras. Y tercero, el control, esa red de administración, de calzadas, que mantenía todo el imperio cohesionado. Orden, fuerza y sistema. Esa, y no otra, fue la fórmula de su dominio. Pero claro, esa estructura colosal, esa máquina de expansión perfecta, proyectaba una sombra igual de grande. Sostenerla se volvía más y más difícil con cada nueva conquista, porque el poder absoluto, el dominio sin control, siempre exige un pago. Y Roma estaba a punto de descubrir el altísimo precio de su propia grandeza. Y aquí la historia da un giro oscuro. Entramos en la segunda fase, la corrosión. El propio éxito de Roma fue la semilla de su destrucción. El peso de su expansión, sencillamente, empezó a agrietar los mismos pilares que la sostenían. El imperio se convirtió en una especie de bestia insaciable. Cada nueva conquista traía más fronteras que defender, más pueblos que someter, más recursos que administrar. La máquina, que había sido diseñada para crecer, se hizo demasiado grande para sostenerse. El sistema empezó a colapsar, literalmente, bajo su propio peso. Y mientras las fronteras se agrietaban por la presión de fuera, el verdadero veneno se extendía por dentro. El corazón del imperio se estaba pudriendo. El poder sin límites, la riqueza inimaginable, trajeron la corrupción. Los viejos ideales de la república se convirtieron en un recuerdo lejano, sustituidos por la ambición personal, las conspiraciones y una codicia sin fin. Este deterioro moral se manifestó en un exceso descontrolado. Una élite completamente desconectada de la realidad, inmersa en lujos y depravación, mientras el resto del imperio se desangraba muy lentamente. Ojo, el exceso no fue la causa de la caída, no, fue el síntoma más claro de que el alma de Roma ya estaba muerta. Y así, casi de forma inevitable, llegamos al final. Un final que no fue un estallido, sino un largo, agónico suspiro, un declive que, aunque parecía inevitable, tuvo responsables muy claros. Hay que olvidarse de esa imagen de un imperio que se derrumba en una sola batalla. No fue así. La caída de Roma fue un proceso de siglos, una lenta erosión de su poder militar, de su autoridad política, de su cohesión social. Fue, por así decirlo, la muerte por mil cortes. La respuesta la tenemos delante, Roma. Cuando se olvidan los principios de orden, de ley, de deber cívico que te hicieron grande, solo queda la cáscara vacía del poder. La estructura puede que siga en pie por un tiempo, sí, pero por dentro está hueca, esperando tan solo el soplo de viento final para derrumbarse. Los bárbaros en las fronteras, claro que sí, jugaron su papel, pero solo dieron el golpe de gracia. El verdadero enemigo, el que asestó la herida mortal, siempre estuvo dentro. Fue la propia Roma la que se derrotó a sí misma. Y esta es quizás la conclusión más trágica de todas. El proceso fue lento, fue profundamente humano, impulsado por decisiones, por errores, por ambiciones. Y por eso mismo fue evitable. No estaba escrito en las estrellas, no era el destino. Fue el resultado de una larguísima cadena de elecciones. Entonces, después de este viaje, ¿cuál es la lección final de esta autopsia al poder romano?
¿qué nos dice hoy, a nosotros, la historia de su ascenso y de su caída? Esta es la verdad fundamental que nos lega Roma. El poder sin control, sin contrapesos, sin principios, contiene el germen de su propia aniquilación. No necesita un enemigo externo para ser destruido. Se consume a sí mismo. Y esa es la lección de Roma, una que resuena a través de los siglos, no como un eco del pasado, sino como una advertencia perpetua para el presente.